no sé si llamarlo ex fiscal supremo o fiscal supremo ya. Me va a contestar él la pregunta. Estamos con el doctor Tomás Aladino Gálvez, que ha sido reincorporado, o sobre él ha caído la orden del TC de reincorporarlo a su lugar en la Fiscalía, ¿cómo se le dice? ¿Junta de Fiscales? Junta de Fiscales Supremos. Supremos. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy bien y muchas gracias por la invitación. ¿Cuántas llamadas has recibido ayer? De todos lados, me imagino. Bueno, varios, claro, los amigos, la gente que le interesa el tema y también el mundo periodístico. A ver, ayer el Tribunal Constitucional ha ordenado regresarlo al cargo. ¿Podemos poner en contexto un poco a la gente en qué circunstancias fue usted sacado, por qué o cuáles supuestamente fueron las razones y por qué esa investigación para el Tribunal Constitucional no se hizo de la manera correcta? Mira, en realidad me inician a mí me hacen unas imputaciones totalmente inventadas. ¿Quiénes empezaron a hacer estas invenciones? Las fiscales del Callao de ese momento, Rocío Sánchez y Sandra Castro, que investigaban el caso de los Cuellos Blancos. Pero en ese mismo momento, un grupo que siempre dominaba, que en los últimos tiempos ha dominado el Ministerio Público, el Poder Judicial, que es este grupo de caviar que le llaman, el grupo de Gorriti y toda esa gente, secundados por Vizcarra y también un sector importante de la prensa y del Congreso, inclusive de la política, ellos siempre quieren controlar Ministerio Público, Poder Judicial, y lo logran en gran medida. Pero este grupo había dominado ya ostensiblemente a ambas instituciones, pero resulta que habíamos llegado un grupo importante de magistrados supremos al Poder Judicial y al Ministerio Público. Y si eso seguía, iban a perder el control del Ministerio Público y del Poder Judicial. Definitivamente iban a perder el control. Entonces eso es lo que no querían, y sobre todo en el momento en que se había descubierto estos actos de corrupción enormes de empresa Odebrecht, de Vizcarra, de todos ellos necesitaban tener el control del Ministerio Público y Poder Judicial. Y para eso tenían que sacarnos a todos los que no éramos afines. Ese era el plan. Y para eso aprovecharon de este caso de los Cuellos Blancos que estaban investigando en el Callao. Y Pablo Sánchez es quien solicita un informe incriminatorio contra nosotros a las fiscales del Callao. Ahí se inventaron las cosas. Incluso hicieron hablar a un supuesto colaborador eficaz que decía que él se ha reunido conmigo en un parque y que yo tenía en mi poder todos los resultados de las interceptaciones telefónicas en ese caso y que yo pues era miembro de la organización criminal. Y así lo pusieron, y eso fue la principal imputación en mi contra. Pero ¿qué sucede? En ese día, felizmente, yo estuve en distintos lugares en donde se podía constatar mi presencia, con filmaciones y con todo. Entonces yo dije, ¿en qué momento me reuní? ¿En qué momento estuve en este parque? Pero eso no pesó en los fiscales para cuando sacarlo. Presenté mi descargo. Y les demostré que no. ¿Pero qué le dijeron? Ya, tuvieron que retirar, dejaron de lado esa imputación, pero hicieron otras imputaciones con las cuales me iniciaron un proceso penal, un proceso administrativo, y justamente en el proceso administrativo, a raíz de esas imputaciones, que eran hechos, porque ese hecho grave que supuestamente me imputaban ya lo dejaron de lado. Los demás eran hechos neutrales, hechos comunes o conforme a mi función. Por ejemplo, me imputaban que hablé con el ex juez Inostroza sobre un rondero. Yo era director del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público y teníamos un convenio con las rondas a nivel nacional y la Fiscalía de la Nación de apoyo recíproco, porque en ese momento habían enfrentamientos entre los fiscales y los ronderos y eran graves, ¿eh? Sí. Incluso habían tomado locales de la Fiscalía, del Poder Judicial y se lo habían quemado con todos expedientes. Eso sucedió en Cutervo, eso sucedió en Ancash. Entonces se hizo un convenio de capacitación y apoyo recíproco. Entonces habían condenado a 6 años de pena privativa de libertad al presidente de las rondas de San Martín. Y un grupo, una delegación de ronderos vino a solicitarme, yo era el director, yo era el que me comunicaba con ellos, obviamente el convenio era de Fiscalía de la Nación, pero yo me comunicaba con ellos en mi condición
de director del Centro de Asuntos Interculturales. A pedirme vinieron que los apoye, que era una condena totalmente arbitraria. ¿Y dónde está? Está en la Corte Suprema. Ok, esa es la llamada que usted le hace al señor Inostroza. Y me dicen esto, y le digo, ¿pero dónde? Está en la sala de segunda transitoria. Pero ahí está Inostroza, digo yo, ¿no? Y yo trabajaba con Inostroza en la Academia Nacional de la Magistratura. Trabajábamos juntos, él representando a la Corte Suprema y yo a la Junta de Fiscales Supremos. Entonces lo llamo pues para averiguar, ¿no? Y le digo, este caso. Me dice, sí, ya hemos señalado fecha, ya se va a ver el lunes, en esta semana que viene. Y yo le digo, pero mira, estoy acá con una delegación de ronderos y me dicen que es totalmente arbitraria la condena. Así es que ustedes tengan cuidado para calificar primero la casación y resolver conforme a derecho, evitando arbitrariedades. Eso lo hice en mi condición de director del Centro de Asuntos Culturales. Una pregunta, doctor, discúlpeme, para entender la situación. ¿Qué año fue eso? Eso habrá sido en enero, marzo del 2018. Ok, ¿ya estaba usted abiertamente peleado con todos los caviares en fiscalía? Lo que pasa es que en esa época. Yo siempre he estado, claro. No, pero o sea, ellos ya los tenían. Me tenían identificado. No sé si enemigo es el término. No, sí, ya me tenían de enemigo. ¿Por qué? Porque recuerda, paréntesis ahí, ellos ahora todavía manejan el proceso penal. Ya, correcto. Ya. ¿Por qué se lo pregunto? Porque yo entiendo que estas cosas pasan. Es más, es evidente que si usted sabe que la cosa es justa, tiene que tratar de impulsarla, ayudar, etc. Pero no se... En la calle lo decimos así. Yo, como soy reportero de calle, a veces tengo los términos en la cabeza. ¿No se pudrió un poco usted? ¿No pensó que hacer esa llamada, aún teniendo una buena intención, ese era mi trabajo. Iba a ser usada en su contra en su para momento? nada. Ese era mi trabajo. Era director del Centro de Asuntos Interculturales. Ya, yo sé que es justo, pero si hago esta llamada me pueden estar grabando y al final esta gente que me odia me va... En ese momento ni siquiera existía esa posibilidad de que te graban, ni siquiera sabíamos. Bueno, pero ocurrió. Hablábamos abiertamente, por eso se hablaba sin pensar en ello. Pero, mira, los fiscales tienen el deber, todos los fiscales, de velar por la recta administración de justicia, llamar al juez y decirle, oye, en general no hagas a favor o en contra, sino impúlsalo. Eso sería en un caso, por ejemplo, en un caso concreto. Pero yo era director del Centro de Asuntos Interculturales y la misma Fiscalía de la Nación, cuando había quejas, cuando había solicitudes de las rondas, me las remitían para que yo las procese. ¿Y cómo las procesaba? Llamando pues a los fiscales, a los jueces, diciéndole, hay esto, ¿qué cosa hay de esto? Sí. Y se resolvía el problema. Una llamada y se evitaba las cosas. Entonces, eso es totalmente conforme a mi función. Es más, la Fiscalía me encomendaba hacer ese trabajo. Claro. Ahora, la Fiscalía de la Nación. Doctor, hasta ahí yo puedo sospechar o quizás no puedo sospechar, ¿correcto? Pero tenían que haberle hecho una investigación. O sea, eso cualquier persona con dos dedos de frente entiende que se tiene que hacer. No botarlo a las patadas y menos en el momento en que estaba usted muriendo en la clínica. O ¿dónde fue? En un hospital, perdón, de salud. Claro. Esa situación fue bastante complicada, no solamente por la manera como fue, sino como evidenció el ánimo de sacarlo por sacarlo. Claro. O sea, lo sacas porque lo sacas. Ya, pero hay que hacer una precisión. Porque no es que tenían que investigarme. Ese era un acto de mi función como director del Centro de Asuntos Interculturales. Pero es lo que dice el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dice que violaron sus derechos al no hacer una investigación preliminar. Pero de eso propiamente no estamos hablando, porque el fundamento de la resolución del Tribunal Constitucional es que se violó el procedimiento. Punto. Okay. No entra a evaluar el fondo. O sea, no estuvo debidamente motivada la resolución, digamos. No. Aplicaron un reglamento que era ilegal e inconstitucional. ¿Por qué? Porque para una investigación contra un magistrado cualquiera y especialmente contra un magistrado supremo, se tiene que hacer una investigación preliminar previa para iniciar el procedimiento. Evidentemente. Y este procedimiento que creó la Junta, es profeso, eliminaba la investigación preliminar. Y de arranque te metía ya al procedimiento casi para destituirte. Entonces, ese reglamento era inconstitucional e ilegal, se aplicó para sacarme y en consecuencia el tribunal dice este reglamento no se debe aplicar porque viola los derechos fundamentales, especialmente el derecho de defensa. Ok, se recupera usted, gracias a Dios, no muere, por supuesto, obviamente, y se va a su casa y tiene bastante tiempo para pensar, me imagino, observar las cosas y empieza a tomar una decisión de hacer política.
Entiendo que ya tirando por la borda la posibilidad de volver a fiscalía. No, porque lo que pasa es que, mira, tal vez no me creas, pero No, yo, no, no, yo- sí, mira, yo, ya- si ya- usted me yo lo dice, le siempre, tengo que mira, creer, yo claro. siempre he trabajado sirviendo a los demás. Mira, en el Centro de Asuntos Interculturales se trabajaba sábados y domingos. Mi función fiscal normal de lunes a viernes trabajaba sirviendo a la gente. Perdón, paréntesis, ¿de dónde es usted? De Cajamarca, De Cajamarca. Hualgayoc. Pensé que era de Cusco, no sé por qué me pareció. yo soy de... Porque yo soy cusqueño. Es que Cajamarca, Cusco, más o menos la misma... Hay una misma Sí. costumbre, es una situación Además el así, paisaje es similar también. Claro, el paisaje es similar y además han sido pues, centros más o menos importantes del imperio de los incas, ¿no es cierto? Sí. Sobre todo Cusco, entonces hay algunas cosas en común. Ya, la situación es de que yo siempre he servido a los demás. ¿En dónde estaba? Ya, cuando me sacan de la fiscalía y además me destituyen, ya obviamente el COVID es una enfermedad cara, ya con las cuentas en cero y todo ello, felizmente puse el estudio, ya salí adelante. ¿Y ahora qué hago? Del estudio puede servir, pero a los clientes, no a más. Entonces hubo un grupo de personas que estaban armando un partido político. Ni siquiera lo inicié yo. ¿Ya se llamaba Peruanos Unidos Somos Libres? Claro, Ya, desde el ok. primer momento. Somos Libres se llamaba, después se agregó Peruanos Unidos. Ya. Entonces, ellos me invitan para que yo lidere ese grupo. Perfecto. Y entramos, se constituyó el partido. Obviamente yo soy el presidente del CEN, del Consejo Directivo, y soy, digamos, precandidato a la presidencia de la República, y estábamos trabajando en eso cuando yo no esperaba esta resolución. Pero Porque ya, no, es que ya pasó 4 años. Mira, pasó 4 años. ¿Eh? Entonces yo esperaba que tal vez un medio año, un año más, para que salga la resolución. Y para mí ha sido sorpresivo que salga ahora, justo cuando estábamos trabajando políticamente. Entonces en este momento tampoco yo puedo tirar por la borda, sobre todo la confianza que las personas que iniciaron este proyecto, la confianza que han depositado ¿es en usted mí. creyente? Yo, claro, y soy cristiano. Y si de arriba le están mandando un centro y usted dice, oye, Sí, bueno, ojo. y yo siempre digo, espero la voluntad de Dios y lo hemos dicho acá. ¿Por qué se lo pregunto? Porque no es por... La verdad, yo respeto mucho las decisiones de la gente, la verdad. A veces más de lo que mis hermanos cristianos quisieran de mí. La verdad, yo respeto mucho la voluntad, la libertad que tiene el otro para decidir sobre sí. O sea, lo que sea por decidir el niño que tiene en el vientre, que eso no es el cuerpo de la niña, de la mujer, es evidente. Entonces no me quiero meter en temas personales, pero da la casualidad que la decisión que usted tome podría ser de alguna manera determinante para buena parte del país, porque está usted en una posibilidad seria, ciertamente expectante, de quizá acaso ser el próximo fiscal de la nación. No es que usted se va a quedar como fiscal supremo y ahí acabó su carrera, no. Es más, creo que usted es el más antiguo de los que quedan ahí. Claro, pero ahora hay una fiscal elegida por 3 años. Claro. La posibilidad es de que usted pueda ser fiscal de la nación al término del mandato actual. Es importante, es clara, es evidente. Y no le voy a preguntar si le seduce o no, porque acá no hay un ánimo del cargo, del poder, etc. Es una cuestión personal. Sino que, doctor, discúlpeme usted que sea tan directo. Necesitamos a alguien que piense las cosas sensatas dentro de Fiscalía y haga lo que se tiene que hacer. Cortarle la cabeza a todos esos malandros que están metidos ahí como mafia. Claro, pero justamente eso parte por cambiar la ley orgánica del Ministerio Público, porque en este momento es el fiscal de la nación o la fiscal de la nación en este momento la que define de manera vertical, la que decide verticalmente. Entonces, por ahí como fiscal supremo, sobre todo en el gobierno institucional, no tienes muchas posibilidades. Obviamente yo siempre he tenido un liderazgo fuerte en la institución, he tenido bastante ascendencia con los fiscales, pero no es suficiente. Si hubiera la posibilidad de ser fiscal de la nación, obviamente yo serviría en la Fiscalía de la Nación, en el Ministerio Público, porque estoy preparado para ello. Si no existe esa posibilidad, tal vez continúe en la carrera política, porque creo que ahí también puedo servir integralmente al país. ¿Qué posibilidades ciertas se ve usted como posible, o sea, para llegar a Palacio? ¿Cree usted que tiene muchas posibilidades? Mira, ¿Pocas? ¿Medianas? Ahora, los partidos tradicionales que consideran que ellos van a ganar, en las mismas encuestas dicen que más o menos el 75, el 80% dicen que no van a votar por ellos.
Y de los partidos tiene que ser un partido nuevo y un candidato nuevo. Esas características las tenemos. Y además creo que estamos preparados para dirigir un proyecto, como lo hemos estado siempre. Y ciertamente considerando que los dos problemas más grandes del país en este momento están vinculados al derecho y especialmente al derecho penal, a la política criminal, en la cual tengo 30 años dictando en la universidad, en maestrías, en posgrados, tengo las ideas claras al respecto. Y cuando salgamos a hacer la propuesta, salgamos a explicar nuestro proyecto, yo te aseguro que vamos a ganar la confianza de las personas y sí, a mi criterio, tenemos expectativas fundadas de que podemos ganar en estas elecciones. Se dice que antes de formar su partido tuvo usted acercamientos al partido de Antauro Humala, doctor, para postular en su plancha. ¿Se habló de eso? No sé, primera vez que escucho. ¿No? No tengo idea de eso. No sé de se ha dónde acercado ha nunca a Antauro usted. No, para nada, nunca, no lo conozco, nunca he estado... Aladino, no vayas a estar pensando lo mismo que Antauro. No, en absoluto, ¿sabes qué? Yo he sido, sí, en San Marcos, he entrado a San Marcos en el 80, donde empieza la lucha armada, y yo he sobrevivido. Las papas quemaban ahí. Y he sobrevivido con esos grupos, ¿ya? Y en ese momento era una opción, y te digo como estudiante de ese momento, retrotrayéndome a ese instante, la juventud consideraba que Sendero Luminoso era una opción. Y la gente más inteligente, entre comillas, si quieres, los mejores líderes abrazaban esa ideología. Ahí en San Marcos, yo he vivido ahí. Y yo no entré ahí. ¿Por qué? Porque felizmente había estudiado ya sociología antes de entrar a Derecho, en Cajamarca. Más o menos estudié hasta segundo o tercer año. Pero ya tuve una idea más o menos clara de la economía, del marxismo, de materialismo histórico, materialismo dialéctico, etc. ¿En ese tiempo fue algo de izquierda usted? Obviamente, Sí. pues obviamente. Todo el que no era de izquierda estaba en San Marcos, estaba contra la historia. Eso ya no lo puedes dudar. Ya, si tú estabas ahí, eras de izquierda necesariamente. Sí, bueno, eran las épocas, ¿no? Ya, También. claro. Como te digo, ahí era una opción Sendero Luminoso. Esa es la verdad, el que lo niegue está mintiendo. ¿Ya? Para los estudiantes, obviamente. Entonces, mira, como yo había estudiado ya sociología... ¿Eso es cuánto? 80, 79, 80, 80 por había ahí. entrado a 80 San Marcos, Okay. el inicio de la lucha armada. Sí, cuando entran a la facultad de Derecho, Claro, todo, ya. irrumpen y Ya, gritan, etcétera. Ya, mira, entonces venían a captarme senderistas más o menos interesantes, importantes, que eran los jefes políticos militares, etcétera. Pero me traían un rollo, un discurso, para mí absolutamente equivocado, además que ni siquiera entendían la realidad, ni siquiera entendían el marxismo, el materialismo. Entonces, ¿esta gente va a ser mi jefe político militar? Esa fue la idea que me salvó de entrar a Sendero. Esa es la verdad. Y yo he sido uno de los primeros en San Marcos en entender que la propuesta marxista-leninista se había agotado. Y eso lo he dicho en el 85, 84, 85. Obviamente la gente casi me lincha, pero yo entendí que la propuesta se había agotado y opté por una opción democrática, moderna, en que las instituciones funcionen y se pueda generar el desarrollo del país a partir de la inversión privada. Quiero preguntarle algo. ¿Y la opción de lo que algunos llaman neoliberalismo? Yo soy liberal clásico, me entiendo así, conservador en lo cultural, liberal en lo económico, pero ¿se ha agotado? Así como en su momento aquel pensamiento se agotó, ¿ahora el neoliberalismo se ha agotado? Ya, es que ese pensamiento era teórico, porque donde se aplicó, redujo a la pobreza, casi a la miseria, a los países, a los grupos sociales donde se aplicó. Y había que ser ciegos para no entenderlo eso. ¿Ya? Pero el liberalismo clásico, y ahora el neoliberalismo, que lo llaman, que en realidad la diferencia no es tan grande, sino que más es de propaganda, de cuestiones terminológicas prácticamente, porque no, por lo menos desde mi perspectiva no es muy radical la diferencia. Primero, no ha terminado de aplicarse. Y si lo aplicamos, evitando los errores que ha tenido, yo creo que podemos salir adelante. Y te digo por qué. Mira, el modelo económico que tenemos en la Constitución actual,
que es casi parecida a la del 79, sino que ahí hubo mucha mezcla de cosas que casi se hacía inejecutable las propuestas de la misma Constitución. El capítulo económico es un poco diferente. Hay varias cosas que se parecen. No, ¿por qué? Porque se mezclaba con los derechos sociales, que prácticamente los derechos sociales reconocidos más o menos a ultranza casi anulaban el sistema económico, y el sistema económico reconocido más o menos a ultranza casi anulaba la vigencia de los derechos de los trabajadores, etcétera, porque una parte lo propuso la izquierda en la Constitución del 79 y el sistema económico los liberales. Entonces no era compatible en gran medida. Y en la Constitución del 93 más o menos se compatibilizó. ¿Y qué hemos logrado con la implementación del sistema de la Constitución actual? En su momento hemos logrado disminuir más o menos el 36% de la pobreza y extrema pobreza, lo cual significa que el modelo sí funciona. Lo que pasa que no se completó porque se tenía que incluir a toda la población, a los grandes sectores excluidos, que a ellos no llegó esa bonanza. Doctor, ya está hablando como candidato usted. No, ese me da la impresión de que mira, quiere ese es análisis político, económico. No, pero ¿por qué lo digo? Porque, pregunta, doctor, ¿podría ser que el ego lo esté cegando para querer ser candidato y no tentar en un futuro la Fiscalía de la Nación? No, para nada. O sea, el ánimo de yo querer ser, ¿no? No, en absoluto. Es que, ¿sabes qué? No es incompatible, porque si yo voy a la Fiscalía... Discúlpeme que se lo pregunte, mira, es una curiosidad. Está bien. Mira, si yo voy a la Fiscalía de la Nación, yo sé que en este momento voy a hacer muchas cosas y voy a tener una aceptación y reconocimiento de la población. Y todavía tengo fuerza para rato y en una posible oportunidad, si quisiera ser presidente, tentarlo igual. Sí, claro. Además, ¿qué edad tiene usted? Disculpe. Yo tengo 66, no, está parado todavía, pero claro. Me considero totalmente además en capacidad de hacer las cosas. Muy bien. ¿Ya? Entonces, obviamente todos tenemos un ego porque eso nos alimenta, desgraciadamente. A los que inclusive decimos que no. Pero no me domina el ego. Siempre trato de pisar tierra y trato de reconocer como cristiano a mi prójimo. Uh-huh. Sé que tengo que trabajar por mi prójimo. Sé que tengo que servirle. Y no porque sea tan buena gente ni nada, sino porque mi naturaleza cristiana, que sé que hay un más allá, que hay una vida eterna, tengo que cumplir en este mundo los mandamientos, y uno de ellos es servir a tu prójimo como a ti mismo. Sí, claro. Y eso es lo que orienta siempre mi actuación. No, y es lo que nos orienta a todos nosotros, por supuesto. Ahora, y en ese ánimo de servir al país, ¿quién en Fiscalía puede asumir esa responsabilidad? Digamos, no es que quiero centrarme en usted. Hay una posibilidad de que la señora Patricia Benavides vuelva, seguramente ella tiene sus errores, también ha tenido sus virtudes, por supuesto, pero definitivamente es contraria a toda la gente que está ahí. No sé si detrás de usted hay fiscales que van a ascender y que también están en la misma línea de pensamiento suya. Entiendo que hay algunos que sí, pero hoy en día el más cercano podría ser usted. Entonces necesitamos, ese es un frente en el que necesitamos a alguien que empiece a tomar decisiones. ¿Sabes qué? Mira, lamentablemente las personas que en este momento han dirigido la institución, lo han reducido a este estado caótico, a la deslegitimación de la institución. Por eso que necesitamos que usted esté Entonces, ahí, pues. Ciertamente necesitamos urgente, obligatoriamente, una reforma total del Ministerio Público. Total, a partir de una nueva ley orgánica que haga un nuevo diseño. Y para eso tienen que haber personas que tengan la convicción. Obviamente yo tengo esa convicción, y si voy allá, voy a buscar que se haga esa reforma. Perdóneme, doctor. Desde dentro, evidentemente, usted sabe mejor que nadie, tiene toda la experiencia para hacer las cosas que se tienen que hacer internamente. Pero hay un factor, doctor, discúlpeme usted que yo soy un común que se lo diga, pero hay un factor que tiene usted que considerar también. Fue muy fuerte para la posición de Rafael Velabarba y de José Domingo Pérez hacia afuera, que incluso contra las prerrogativas que ellos tenían como provinciales, porque no podían salir a declarar a la prensa cada vez que podían, lo hicieran. Fue muy poderoso para ellos esos. Asumir la voz hacia la gente, hacia los medios, hacia afuera, de ser adalides, de defensores, etc. Quizá eso es lo que podría hacer usted también. O sea, permanentemente ser la voz que critica desde adentro, que está en contrario desde adentro, que busca profundizar las mejoras que se necesitan desde dentro, porque ahorita Fiscalía es así, es un solo coro, ¿eh? Todos hablan lo mismo, todos piensan igual, no hay nadie que disiente, etc. Mira, lo que pasa es que lo que tú dices respecto a Abel, a José Domingo,
fue campaña. Ellos no hicieron nada bueno por la institución, por los procesos, por el país. No hicieron nada bueno. Es más, traicionaron los intereses nacionales y del Ministerio Público. Lo que pasa es que la campaña que le hacían, cometían un error garrafal y por ese error garrafal la prensa lo convertía en los hombres del año. O sea, no podemos tomar como referentes a ellos, porque esa es la campaña que le hicieron. Sí, el 2018 lo nombraron, no el señor que está ahí, lo nombraron... No el resultado. Más famoso que Gareca era, imagínate. Claro, no el resultado de un trabajo, de un aporte a la institución, al país, no, sino solo la propaganda, porque ellos defendían los intereses de sus propagandistas. Solo eso. Yo, si es que entro, obviamente, si es que tomo la decisión de regresar a la fiscalía, y es posible porque también hay muchos obstáculos todavía, no hay que darlo por hecho, yo voy a buscar la reforma institucional. Es más, yo he hecho ya 3 proyectos de ley tres proyectos de la ley orgánica del Ministerio Público, que están ahí, solo para actualizarlos y hacer una reforma integral. ¿En qué consiste? En fácil, para que la gente lo entienda. Es súper difícil, pero sobre todo, lo que se tiene que hacer es un manejo democrático, una dirección democrática de la institución. Los fiscales supremos tienen que ser los jefes de un sistema desde arriba hasta abajo. Y en cada sistema tiene que haber criterios predeterminados, decididos entre ellos mismos y con asesores y con todo, convocando a los mejores elementos de la especialidad, que tienen criterios, que obliga y vincula a todos. Pero un sistema, porque mira, no puede ser que un caso que tiene incidencia total en la economía, en la política del país, le des a una persona casi enferma mental que haga su voluntad y que encima traicione los intereses del país y del Ministerio Público. Eso no puede darse. Ahora está diseñado así. Tiene que haber un sistema en el cual todos engarcen y trabajen conforme a los criterios establecidos sistemáticamente. ¿Te das cuenta? Eso es fundamental y tiene que haber obviamente una especialidad o un sistema de estos que estoy diciendo en cada especialidad. Por ejemplo, lavado de activos, extinción de dominio, organización criminal 1, otro derecho penal, otro, etcétera, ¿no es cierto? Y con autonomía. No tiene que estar dirigido necesariamente por la Fiscalía de la Nación. Y la Fiscalía de la Nación creo que no debe investigar. La Fiscalía de la Nación tiene que gestionar y gobernar, pero no investigar. Doctor, el señor Rafael Velabarba ha dicho ayer en un programa de radio, en el programa de Nicolás Lucar, que don José Domingo Pérez ha sido injustamente sancionado y que él espera que el señor retorne pronto a su cargo en Fiscalía. Es que ellos son los cómplices. Ellos son los que le han regalado 30.000 millones de soles a Odebrecht. Ellos son los que viajaban constantemente a encubrir a Odebrecht. Yo no creo que eso haya sido gratis. Entonces ellos tienen una complicidad que tienen que defenderse hasta la muerte. El señor José Domingo Pérez tiene encima una acusación por desbalance patrimonial. Siempre dije yo, esperemos que pase el tiempo y van a empezar a gastar la plata. Y seguramente que ha empezado a gastar algo, pues. A ver, el señor Rafael Velabarba tiene una casa linda en la playa, tiene sus hijas, hasta donde entiendo, en un colegio hiper caro. El tren de vida que tienen ambos es un tren de vida que, a ver, es alto. Y no sé cuál es el sueldo del señor, pero hasta donde yo sé, ni siquiera con 20 o 20, que me disculpe la gente que evidentemente no gana ese dinero, yo sé que para la gran cantidad de peruanos 20.000 soles es un montón, pero para el tren de vida que tienen esos señores no les alcanza. Y un fiscal entiendo que no puede trabajar en otra cosa, salvo algunas pequeñas horas en la universidad. Sí. Pero que tampoco te hace millonario, obviamente, por supuesto. Obviamente. ¿Cómo podríamos entender, quizá queriendo pensar bien, que esta gente pueda acceder a ese nivel de vida con el sueldo que tienen? Mira, esos son signos exteriores de riqueza que ya debieran ser investigados. A José Domingo lo han investigado por algo, pero así mínimo. Pero cuando lo investiguen así integralmente, yo te aseguro que van a tener desbalance patrimonial y tendrán que responder en ese momento, ya no solo a la fiscalía, sino penalmente. Ahora, ¿cómo vio usted el caso del manejo con la señora Keiko Fujimori en el equipo Lava Jato? Mira, yo en el, por el caso Cócteles, en el 2018 dije que eso no era delito.
lo que le imputaban, el haber introducido a su sistema, a su contabilidad del partido, de un dinero que habían obtenido especialmente de Odebrecht. En ese momento, Odebrecht era la empresa más famosa, más exitosa del país. Todo el mundo quería trabajar con ellos. Y si esa empresa hizo un aporte, obviamente tú no vas a pensar que eso provenía de una fuente ilícita. Y entonces recibieron ese dinero, obviamente no lo podían introducir a su contabilidad, tuvieron que fraccionarlo, hacer pitufeo, y ese sí era delito ¿de qué? De falsedad genérica, porque eso sí era falsedad, pero lavado de activos, etc., eso no existía. Esa fue una de las razones por las que me sacaron, porque declaré eso. Decía que estaba interfiriendo en la función fiscal cuando yo estaba dando una opinión académica. Soy profesor universitario con más de 35 años de experiencia, en ese momento digamos unos 30, entonces di una opinión y dije que por ahí no estaba el sentido de la investigación, que tenían que investigar los grandes megaproyectos, H2 Olmos, gasoducto surperuano, etc. Ahí estaba la mafia, ahí estaba la corrupción, ahí estaban las coimas y ahí se tenía que hacer seguir la ruta del dinero para incautar las ganancias ilegales. Pero ellos hicieron todo. Nos engañaron atacando al enemigo que tenía, al enemigo de una mayoría, si quieres. Entonces todos estaban felices. Pero después cuando empezaron a atacar a todo el mundo, ahí ya recién se preocuparon. Uh-huh. Como ese poema que dice, ¿no es cierto? Primero se llevaron unos sindicalistas, yo no soy sindicalista, no es mi problema. Después se llevaron unos curas, yo no soy cura, no es mi problema. Y así sucesivamente. Ahora me llevan a mí. Ya es muy tarde. Cuando se produjo más o menos esa situación, se preocuparon, porque después todos están muy bien, que lo investiguen, que lo metan presa a Keiko, etc. ¿Te das cuenta? En las posibilidades, entonces, ¿cuánto de probabilidades hay de que decida por la presidencia? 50%. ¿Así es? ¿Así? ¿50-50? Claro. ¿Y qué va a decidir? ¿Qué va a hacer que usted decida por uno o por otro? ¿Qué factor es clave ahí? Mira, primero tengo que tener una reunión integral con MICEN, con el Comité Ejecutivo Nacional del Partido, que son gente que han confiado en mí, que me han llevado a ser el presidente del partido y también con la militancia. Y sobre todo con colectivos, con grupos importantes que se han incorporado ya como invitados al partido y que en este momento están haciendo un trabajo arduo. Por ejemplo, hay un grupo liderado por este señor, el mayor Hilario Rosales, que no sé si has escuchado, ¿ya? Él está trabajando de una manera íntegra y así están trabajando los demás grupos. También tengo que pedir la opinión de ellos porque no puedes defraudar la expectativa, la confianza de la gente así como así. Porque ir a la fiscalía, si es que no tengo la oportunidad de participar en una reforma integral, va a ser muy poco lo que... Es que probablemente en principio no la va a tener. Que en principio no la vaya a tener. O sea, es la batalla que se tiene que dar. Es la batalla que se tiene que dar. Entonces, esa es una situación e iría a la fiscalía porque estoy capacitado para liderar esa reforma. Y si a la señora Benavides la regresan también igual que a usted, podría ser todavía más fuerte la posibilidad de que haya una... Mira, no hablemos de posibilidades, hay que hablar de lo que existe. Y lo que existe es una mayoría en este momento podrida en la Junta de Fiscales Supremos. Se trabajará con los que estén ahí, los que quieran la reforma realmente. Y si llega Patricia o cualquier otro, pues veremos si asume también esa postura. Y si no, pues trabajaremos en contra de ellos, ¿no? Dos últimas preguntas. ¿Qué opina del señor Cubas Villanueva como vocero del Ministerio Público? El otro día estuvo acá y ¿sabe qué cosa es muy respetable el señor Cajamarquino también creo que es. Claro, es Cajamarquino, de mi misma provincia. Me dijo, yo le pregunté, ¿y por qué no le han, a ver, doctor, disculpe, ¿por qué no le han abierto una investigación a Gustavo Gorriti? Mínima, sí, o sea, simple por la cantidad de gente que ha hablado en contra de él y los indicios de delitos que hay. Porque nadie lo ha denunciado, me dijo. Pero que la fiscalía no actúa de oficio, o sea... No, pues te das cuenta, eso no puede ser, pues con eso sorprende a la gente. Ahora me preguntas de Cubas. Víctor Cubas, obviamente yo sí lo conozco, es mi paisano de Bambamarca, Hualgayoc, Cajamarca, hemos trabajado algunas cosas juntos, pero él es uno de los representantes conspicuos
y de él, del caviaraje, pues. Él y Pablo Sánchez son los máximos en el Ministerio Público. Queda Pablo Sánchez formalmente porque, bueno, es fiscal supremo. Y Cubas ya cumplió los 70 años y se tuvo que ir. Pero lo necesitan porque tiene que trabajar defendiendo sus intereses. Y eso es lo que lo está haciendo. Y lo está haciendo muy bien. Obviamente no necesariamente a favor del Ministerio Público del país, pero sí con mucha eficacia defendiendo los intereses de estos grupos. Ahora, para terminar, tiene usted 66 años. Sí. Si usted toma la decisión de ser candidato, definitivamente no va a poder volver a ser más fiscal porque va a llegar a los 70 y ya no se va a poder hacer. Claro. Correcto. Entonces, cabe la posibilidad también que no sea usted presidente, que claro, hay muchos, que son 40, cualquiera podría hacerlo. Pero si usted regresa a la fiscalía, sí tendría la posibilidad de ser candidato más adelante. O sea, no se agota ahora. Pero también si perdemos las elecciones tampoco se agota. Uno y otra que pero se le agotan las posibilidades de volver de ser fiscal más. O sea, claro, usted no claro, decide ser candidato y no es fiscal más. Pero se puede aportar desde distintos lugares. Por ejemplo, yo postulo a la presidencia, pero también encabezo la lista de senadores. Entonces, si no entro a la presidencia, entro al Senado. Y ahí también tenemos Tiene que grandes pasar la valla. posibilidades. Y yo creo que eso se da por descontado. No es soberbia, pero por el trabajo que estamos haciendo, por la aceptación que tenemos donde llegamos, yo creo que eso se da por descontado. Bien, doctor, ¿con qué nos quedamos? Su reflexión final, por favor. Mi reflexión final es que con esta resolución que ha dictado el Tribunal Constitucional, todavía podemos tener esperanza en las instituciones, que en este momento están muy venidas a menos, especialmente las vinculadas a la Administración de Justicia. Todavía podemos tener esperanza en la justicia. Tarda, pero llega. Acá realmente el tribunal ha hecho justicia que ya estaba más o menos adelantado por el propio juzgado y por la propia sala del Poder Judicial, que me dieron la razón en parte. Y lamentablemente nos queda una tarea ardua que tenemos que comprometernos. En el caso mío, sea desde la Fiscalía o sea desde la candidatura presidencial, nos queda la tarea de resolver los problemas del país y especialmente vencer la corrupción y la inseguridad ciudadana. Bueno, cualquiera que sea su decisión, doctor, le deseo lo mejor, que el Señor le dé sabiduría. Órele, pídale al Señor, sí, de verdad. En su secreto, cuando esté usted en su secreto, doble la rodilla y pídale la sabiduría al Señor, Él se la va a dar. Muchas gracias por tus palabras, pero te comento rapidísimo nomás, sí, adicionalmente. Todo me iba mal cuando quería decidir por mis propias fuerzas, más o menos utilizando quizás una cuota de soberbia como me han criticado. Pero cuando puse las cosas en manos de Dios, créeme que todo se resolvió de la mejor manera y hasta mi salud se mejoró al 100%, y por eso siempre he dicho y lo reitero, será la voluntad de Dios la que guíe mi vida. Y lo digo de corazón. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Que Dios le bendiga. Igual.